Acá pusimos un ejemplo sobre la longitud de onda, que se representa con la letra lambda, si observas, y pudimos observar en las imágenes que en función a la frecuencia tenemos un valor de longitud de onda, ¿ya? Eh, Mientras la longitud de onda sea menor, va a ser mucho más sensible. Recuerda que desde que empezamos el curso, el término de sensibilidad lo hemos estado mencionando, ¿no? Dijimos que tenía que ver con la capacidad para detectar eh, discontinuidades, defectos, eh, indicaciones pequeñas, mínimas, ¿ya? Es una palabra que la vas a escuchar bastante, no solamente para esta parte teórica, sino vas a escucharla desde sensibilidad en el vernier, sensibilidad en el reloj comparador, sensibilidad en el micrómetro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y pusimos estas dos imágenes en las cuales estos dos, puedes observar los traductores que tenemos que son de 5 MHz y puedes observar el otro que es de 10 MHz y se puede observar claramente que mientras la frecuencia sea mayor, la longitud de onda es más corta. ¿Ya? Estuvimos conversando que si bien es cierto, aprovecho alguna característica del material piezoeléctrico, pero pierdo otra. Es decir, puede ser que gane sensibilidad, pero puedo perder penetración, profundidad de análisis. ¿Okay? Puede ser que gane profundidad, pero la longitud de onda, el haz de divergencia se ve afectado. Ahorita, todavía no hemos visto eso, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Y por qué razón la longitud de onda se ve influenciada por algunas unidades del transductor? Justamente por esto, por la velocidad y por la frecuencia. Acá está la fórmula, ¿no? La longitud de onda expresada en milímetros es la velocidad entre la frecuencia. Recuerda que cuando hablamos velocidad, hacemos referencia de velocidad, la velocidad a la cual se desplaza el sonido dentro del cuerpo. También recuerda que estuvimos conversando y les indicamos que para el caso de estudio de ultrasonido, disipación del sonido dentro de un cuerpo, y vamos a hacer referencia a la vibración de las partículas. ¿Okay? Y también vimos la teoría, cómo es que vibran las partículas, ¿no? Pueden vibrar longitudinalmente o paralelamente a la velocidad de disipación del sonido o paralela a la oscilación, si quieres, por así decirlo, de de la vibración de las partículas, y puede ser que tenga un desplazamiento perpendicular, que ya estaríamos hablando de las ondas transversales. ¿Ok? ¿Es muy importante la velocidad? Sí, porque no todos los cuerpos tienen la misma impedancia acústica. La impedancia acústica hace referencia a la resistencia que presenta un cuerpo a que dentro de él se disipe el sonido. Es como la viscosidad. Hay algunos cuerpos que son mucho más viscosos, otros no. ¿Ok? Algo similar. Y la frecuencia, acá, va a estar en el transductor. Ojo que tú puedes configurar la frecuencia en el equipo, es decir, yo puedo tener un transductor de 3.5 MHz y puedo colocar en el equipo 10 MHz, ¿ya? Pero lo ideal es que tú, si necesitas modificar la frecuencia, ya sea para aumentar sensibilidad, para, no sé, mejorar la penetración, para mejorar mi haz de divergencia, para que no haya muchos problemas con la atenuación, etcétera, etcétera, lo correcto es que tú comiences a buscar transductores con diferentes frecuencias. ¿Ya? La indicación mínima detectada es la mitad de la longitud de onda. O sea, si yo calculo que mi longitud de onda es 1 milímetro, la indicación más pequeñita va a ser la mitad de 1 milímetro, o sea, 0.5. ¿Ok? Muy bien. También comentamos sobre la velocidad a la cual
se disipa o la velocidad a la cual comienzan a vibrar las partículas dentro del cuerpo van a depender de qué? De las características del material y lo más importante, ya, va a depender del tipo de onda. Ya estuvimos viendo, ¿no? Claro, si es una onda longitudinal, tengo una velocidad de disipación y si es una onda transversal, tengo otra velocidad. ¿Eso dónde encuentro, profe? En las tablas, hay tablas. Aunque la ventaja de los equipos es que cuando tú haces la calibración, por defecto, el equipo ya detecta con qué material estás trabajando. O sea, ya, si tú estás calibrando un acero, cuando tú hagas la calibración, el equipo va a detectar que este acero, su velocidad 5800, 5850, 5900, no sé, pero ya lo detecta. ¿Ok? Muy bien. En el acero, puedes ver acá la velocidad de disipación, ya, con ondas longitudinales es de 5.89 kilómetros por segundo. ¿Ya? Una onda transversal es de 3.24 kilómetros por segundo. ¿Qué pasa si yo quiero usar diferentes transductores con frecuencias ya, también diferentes? Puedes tener un transductor con una frecuencia de 1 MHz, 2.25 MHz, 5 MHz o 10 MHz. ¿Ya? Lo que acá vemos nosotros es un ejemplo de cómo puede influir la frecuencia a utilizar, ¿ya? La frecuencia del transductor. Si tú observas, la fórmula nos indicaba que era la división de la velocidad entre la frecuencia. En el primer caso, si trabajamos con una frecuencia de 1 MHz con ondas longitudinales, puedes observar que si tú haces la división, ¿ya? Nos va a salir las características de la onda y de acuerdo a eso puedo determinar ya la indicación de menor tamaño que yo podría detectar. ¿Ok? Ahora, profe, pero ¿cómo yo podría saber las dimensiones de los efectos si no puedo verlo? Podrías trabajar tal vez con algún estándar, ¿no? No sé, tal vez algún manual o algún procedimiento te diga, ¿sabes qué? Las indicaciones acá no deben ser mayores a unos 5 milímetros, digamos. No deben ser menores a 5 milímetros. Ah, entonces yo tengo que tener un equipo o una configuración que me detecte de 5 milímetros para arriba. Los que están por debajo de 5 milímetros, digamos que no son efectos que pueden influir sobre el funcionamiento. Puede ser, ¿ok? No te estoy diciendo que eso se va a dar, sino que tienes, digamos, un rango. Casi siempre cuando se trabaja con predictivo, te hablan de niveles de alarma, ¿ya? Niveles de alarma en vibración, niveles de alarma en temperatura, niveles de alarma en ruido, ¿ya? Entonces, la idea es que tu máquina trabaje dentro de esos valores. Si está por encima, ya es un indicativo de un problema. Entonces, acá también podría ser, tu nivel de alarma es el tamaño de la indicación a detectar, ¿ya? Muy bien. Por convención, la mínima indicación detectable va a ser siempre la mitad, ¿ya? Por convención, dice, ¿ya? La mitad de la longitud de onda, pero puede ser que encontremos indicaciones menores. Pero como te comenté, tal vez esas indicaciones menores, esos defectos no influyen demasiado sobre el funcionamiento del componente, ¿ya? Sobre la parte operativa del equipo, digamos, no sé. ¿Ok? Pero acá estás entendiendo que yo sí puedo, de una u otra manera, determinar qué defectitos o cuáles son las dimensiones de los defectitos que me puede detectar el transductor, el transductor a una determinada frecuencia, por supuesto, en un determinado material. Ah, chispa, ¿y eso no está? Ah, sí. Entonces, toco uno. Miren el primer caso. ¿Qué puedes observar? Mientras comience a aumentar la frecuencia, vemos que la longitud de onda es menor. Por lo tanto, estamos haciendo que nuestro instrumento sea mucho más sensible. Claro, en el primer caso,
si trabajamos con una frecuencia de 1 MHz con ondas longitudinales en acero, voy a encontrar defectos la mitad, ¿no? Si acá dice 5.86, 3 milímetros, 2.7, en ese rango. Mientras yo vaya disminuyendo la frecuencia, ya se vuelve mucho, no, perdón, mientras yo vaya aumentando la frecuencia, va volviéndose mucho más sensible. Ahora, no te estoy diciendo que siempre debo aumentar la frecuencia, ¿ya? El problema es que si tú eh, aumentas la frecuencia, hay algunos factores que pueden verse afectados, ¿ah? A medida que la frecuencia crece, la longitud de onda decrece, eso significa que se vuelve más sensible, ¿ya? Lo cual nos permite detectar defectos mucho más pequeños. Estamos viendo en realidad que es aproximadamente la mitad de la longitud de onda, ¿ya? A medida que la frecuencia crece, la longitud de onda crece. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la penetración puede ser un factor muy influyente. ¿Por qué? Porque si a medida que si tú la frecuencia disminuyes, ¿ya? Mayor penetración. Si nosotros estamos aumentando la frecuencia, la penetración va a ser menor. Entonces, ahí tienes algo interesante. Si bien es cierto, estoy siendo mucho más preciso en detectar efectos pequeñitos, ¿ya? Pero estoy sacrificando penetración, es decir, no voy a poder trabajar, no voy a poder analizar tal vez efectos materiales o masas o piezas de gran dimensión. ¿Ah? Otro factor que también puede verse influenciado es el haz de divergencia y el diámetro del haz de divergencia. El haz de divergencia, para que ya mañana vamos viendo, es esto. Este es el haz de divergencia. Incluso, mira, si observas, acá hay un ángulo, el ángulo de divergencia. Y el diámetro del que te habla es este de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este diámetro de divergencia, este ángulo, este haz, se ve afectado por la frecuencia, porque dentro de su fórmula está justamente frecuencia. Casi en todas las fórmulas que vamos a ver de aquí adelante, siempre está influenciado por la velocidad, la frecuencia y el diámetro. Pero lo que yo no voy a poder variar va a ser la velocidad, porque estoy trabajando siempre en el mismo material. Pero lo que sí puedo variar es la frecuencia, con su efecto lo que sí podría variar es el diámetro del transductor. ¿Okay? Ahora, lo mismo pasa, profe, para ondas transversales. ¿Te acuerdas cuáles eran las ondas transversales? Sí, es las ondas en las cuales puede verse influenciada por lo que es la reflexión y poco la refracción dentro, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, especialmente para trabajar cordón, o bueno, analizar o ver defectos sin cordones de soldadura. Acá vemos, mira, igual. Mientras yo comience a aumentar la frecuencia, la sensibilidad aumenta, pero, otra vez repito, puedo perder penetración y puede verse influenciado mi haz de divergencia. O sea, mi campo de análisis puede aumentar o puede disminuir. Eso va a depender, por supuesto, de cómo yo varíe, ¿ya?, la frecuencia de mi transductor. Esto, ¿para qué me sirve, profe? Fácil. Va a haber ocasiones en las cuales te manden a analizar probetas de diferentes dimensiones. No sé qué tal si te mandan a hacer un seguimiento o un análisis de ultrasonido eh, a, al eje de una polea, por ejemplo. Ya, una polea de cabeza, te piden, ¿sabes qué? A ver, veamos si tenemos algún problema, tal vez ahí por fatiga, ¿ya? O incluso puede ser a la polea misma. Ya una vez a un profesor de TEXU fue a Chile a dictar un curso justamente de ultrasonido y lo llevaron a campo y sacaron pues la polea de cabeza de una faja Overland, ¿ya? Y estamos hablando de un diámetro de una polea de ¿cuántos? De casi 2 metros, metro y medio, gigantesca la polea en diámetro, y ahí tenía que hacer, ¿qué cosa?
un análisis, un estudio para ver si habían defectos internos productos por el trabajo. Exactamente, querían determinar si había defectos por fatiga. Entonces ahí justamente él tuvo que analizar esto. ¿Cuál es el espesor que tengo? ¿Cuáles son las características del metal? Entonces, ¿qué tipo de transductor? ¿Qué diámetro? ¿Y con qué frecuencia comienzo a analizar o a ver si encuentro pues, los defectos? ¿Ya? Entonces, muy importante la frecuencia para determinar la longitud de onda. Estas cositas te pueden preguntar, ¿no? Por ejemplo, te pueden preguntar, una pregunta clásica es, ya, bacán, dime, ¿cómo influye la frecuencia del transductor sobre el análisis o sobre tu, tu ensayo? Te pueden preguntar, ¿ya? Como en vibraciones te dicen cómo influye la frecuencia. ¿Ya? Entonces, igual, tú tienes que estar en la capacidad de responder, ¿no? De acuerdo a lo que estás entendiendo. Siempre cuando respondas a las preguntas, no respondas de memoria. Responde con tus propias palabras, de acuerdo a lo que has entendido, de acuerdo a lo que estás interpretando. ¿Ya? Porque si respondes de memoria, te aprendes definiciones o conceptos de memoria cuando estés en una entrevista personal. Te olvides solamente una palabra o incluso la letra con la que empieza el concepto, no te vas a acordar absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, trata de entender y encontrar una definición, como te comenté, con tus propias palabritas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. El haz ultrasónico o haz de divergencia. ¿Ya? En el ensayo de ultrasonido, el ancho del haz ultrasónico es considerado constante toda su longitud. ¿Ya? En realidad el haz no es totalmente recto. ¿Ya? Si medimos la intensidad a varias distancias, se podría distinguir tres zonas diferentes. Tenemos la que es el campo cercano, el campo lejano le llaman, ¿ya? Y todo lo que es el diámetro, ¿ya? de divergencia. Más o menos es de esta forma. Recuerda que ya comenté algo sobre la zona muerta o el campo cercano. ¿Ya? No se recomienda hacer un ensayo encontrando efectos en esta zona. O sea, no vas a poder detectar, ¿ya? Porque podría ser que tengas algunos problemas, ¿ya? de señales que te pueden generar algunas malas interpretaciones. Todo el haz está compuesto ¿por qué? Por el campo cercano o, ahí está, campo cercano, eh, far, campo lejano, el ángulo de divergencia, tienes un eje central, ¿ya? La zona muerta, ¿qué más? Nada más. Ok, sigamos acá. ¿Qué te dice? Zona muerta a un campo cercano, ¿ya? En inspección por A recto por contacto, existe un espacio frente a la cara del palpador, el cual no puede observar la reflexión. ¿Ya? Entonces, la idea es que en esta zona de campo cercano, ah, eh, o mejor, zona muerta, no se detecta absolutamente nada. En campo cercano, ¿ya? El cristal genera ondas ultrasónicas con puntos oscilantes infinitos, en donde cada punto propaga diferentes ondas, produciendo una interferencia, concentración de energía. ¿Ya? O sea, en el campo cercano lo que vamos a tener en realidad es demasiada interferencia. ¿Ya? A medida que nos alejemos del cristal, las interferencias van desapareciendo y convirtiéndose en una sola onda. O sea, mientras más cerca te encuentres de la zona donde nosotros existemos las partículas, o sea, acá, mientras estemos más cerca a esta,
al campo muerto, podría decirse. Mientras estamos más cerca a la zona que tiene contacto el cristal piezoeléctrico con la probeta a analizar, ¿ya? La forma en la cual se genera el pulso es tal como está representado acá, mira. ¿Ya? Puntos infinitos oscilantes, mira, donde cada uno tiene una propagación diferente. Mientras se vaya alejando, ¿ya? Todas estas ondas diferentes, ¿no? que propagan en una oscilación de las partículas, se van convirtiendo en una sola. ¿Ya? Entonces, es que si yo tengo diferentes ondas y por acá tengo un efecto, esta va a mandar una respuesta. La otra onda, o sea, cada onda prácticamente te generaría un eco, ¿no? Por eso se dice que tendríamos bastante interferencia. Ah, esto para el caso en realidad si tuviéramos el monocristal, porque recuerda que ese transductor es el que genera el pulso y ese mismo traductor, ese mismo cristal piezoeléctrico es el que se encarga de recibir el eco. ¿Ya? En este campo cercano es imposible detectar efectos pequeños si la calibración del sistema no ha sido previamente regulada para este objetivo. O sea, ya tendrías que ver ahí cuál podría ser alguna configuración respecto a tu longitud de onda, la frecuencia, podría ser modificar los pulsos, ¿ya? Tal vez la amortiguación de la señal, etcétera, etcétera. Muy bien. El campo cercano es la distancia a partir del transductor donde no es posible la detección de una indicación por la mala relación señal-ruido. Entonces, tienes acá la zona muerta y tienes acá el campo cercano. Campo cercano o la zona de Fresnel que le llama. De aquí adelante, la letra que va a indicar el campo cercano es la letra N. ¿Ok? Debemos asegurarnos que la zona que se desea inspeccionar debe estar en lo posible en el campo lejano. El dato N, que estamos hablando, campo cercano, es importante para saber si al inspeccionar una pieza como una plancha, ¿no? El espesor de dicha plancha se encuentra dentro del campo lejano. ¿Qué te está indicando? De que si yo calculo mi campo cercano, acá, yo encuentro que mi campo cercano, de acuerdo a las características del transductor, material, frecuencia y todo lo demás, yo calculo que mi campo cercano es, no sé, digamos, 6 milímetros, entonces yo no debería medir planchas de 6 milímetros. Es decir, me estoy inventando, sino que realmente va a pasar eso. Con 6 milímetros, eso va a depender, otra vez repito, de las características de mi material. ¿Por qué? Porque el campo cercano está en función a qué, mira, fórmula, al diámetro del transductor, la frecuencia del transductor multiplicado por la velocidad. La velocidad, ¿ya? 4 veces por la velocidad. Diámetro al cuadrado por la frecuencia, todo entre 4 por la velocidad. La velocidad, ¿ya? de, este, de la disipación de sonido dentro del cuerpo, dependiendo, por supuesto, del haz. No estamos en este caso, estamos trabajando con ondas longitudinales. Haz recto. ¿Ok? Acá ya te da algunas unidades con las que deberías trabajar. El campo cercano te va a salir en milímetros, siempre y cuando mi diámetro del transductor esté en milímetros, la frecuencia esté en megahertz y la velocidad yo la tenga en kilómetros por segundo. Respetar esto para que el valor n, campo cercano, me salga en milímetros. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Puedes calcular. Profe, pero ¿y campos cercanos hasta qué valor podría haber? Mira, por ejemplo, acá tenemos un, un pequeño cálculo, dice. Calcula el campo cercano en un traductor normal de 10 milímetros de diámetro. ¿No? Estamos hablando que el transductor es de 10 milímetros. 10 milímetros. ¿No? Más o menos que 3 octavos, creo. Una frecuencia de 4 MHz
¿Cuánta expresión es una plancha de acero? Entonces tú calculas, bueno, N, de acuerdo a la fórmula anterior, a la fórmula que estaba en la diapositiva anterior, usted indicó que el valor del diámetro debe estar en milímetros, la frecuencia en megahertz y la velocidad en kilómetros sobre segundo. No hace falta que ya realices ninguna conversión, ¿ya? O sea, acá no tienes que hacer nada. Tú respeta estas unidades y solamente procede a hacer la matemática de jardín, ¿ya? Si hacemos de acuerdo a estos datos, si hacemos esta matemática, nos sale 16,9 milímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué te está indicando? Acá que yo puedo trabajar sin ningún problema con espesores superiores a 5 octavos. ¿Ya? Bueno, y así quieres hablar, porque cuando se habla de planchas, usualmente las planchas son en pulgadas, 5 octavos, 3 cuartos, media, 3 octavos, un cuarto. Ya bueno, si quieres trabajar en milímetros, no deberías detectar defectos en planchas que estén por debajo de 17 milímetros. 17 milímetros para arriba, sí puedo trabajar. Es lo que te está indicando acá. Profe, ¿qué pasa si necesito trabajar, verificar una plancha puede de 5 octavos, ¿no? Entonces, modificas, pues tendrías que modificar, ya, jugar con qué, ¿te acuerdas? Tendrías que jugar con qué. A ver, ¿puedo jugar con el diámetro del transductor? Sí. ¿Puedo jugar con la frecuencia? Claro. ¿Puedo jugar con la velocidad? No creo, porque es un solo material, es una sola probeta de acero. No creo que traigas una probeta de aluminio, ¿no? Saben que no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, lo único que vas a poder jugar es con el diámetro y la frecuencia. Muy bien. A ver, hay alguna fórmula por acá. Acá, mira, acá tenemos otros ejemplitos. A ver, tenemos acá, calcule el campo cercano en milímetros cuando tenemos transductores de 1 pulgada y de media pulgada. Ambos son con frecuencia de 2,25 MHz y la velocidad de 5,89. A ver, calculemos por favor. A ver, de una vez apliquen la formulita para ver si se está entendiendo esto en realidad. Ya, empiecen por favor. La respuesta la pueden escribir en el chat. Ya, calculemos. Profe, la fórmula. Ah, ya, acá. Ahí está. Diámetro al cuadrado por la frecuencia de 4 veces la velocidad. ¿Listo? Diámetro al cuadrado por la frecuencia entre 4 veces la velocidad. Recuerda, diámetro tiene que estar en milímetros, la frecuencia en megahertz y la velocidad en kilómetros por segundo. Pichanguita, muchachos. Ahí está, muy bien, tenemos una respuesta de Alexander. ¿Quién nada más?
Ya, no hay más, solamente Alexander ha sacado. Alexander, ahí está, muy bien, Cristian. Ahí está, perfecto. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Con quién has sacado un número? ¿Están bien ustedes qué dicen? No se han equivocado. Ya, ojo, ojo, que tendrías que convertir la pulgada a milímetros. Para media pulgada, chupa, ¿cuánto es? 12.54 con dos. Muy bien, ya ves, perfecto. Ya está. Para media pulgada, ¿cuánto sale? La media pulgada 12.7, tendrías que ver cuánto sale. Muy bien. A ver, a ver. Ya ahí está la formulita. Diámetro al cuadrado por la frecuencia sobre 4 veces la velocidad. ¿Ah? Eh, ingresamos la medida de traductor en pulgadas, ya que estamos en nosotros en milímetros dentro de la fórmula. Ah, ya, bueno. En esta fórmula está ya convirtiendo, como multiplicándola por 25.4. Ojo, acá en esta fórmula, para que no te confundas, ya está multiplicando al valor de diámetro por 25.4. En este paréntesis ya el resultado es en milímetros, ¿ya? Vamos a confundir. Ahí está, perfecto. Muy bien, muchachos. Ok, entonces, en el primer caso, si tú usas un transductor de 1 pulgada, ah, con estas características, ¿no? De 2.25 MHz, ah, en el acero, mm, tú tendrías que trabajar con probetas de 61 milímetros para arriba. Entonces, ahí estaríamos hablando ya, pues, en el caso de que sean espesores grandes, ¿ya? Y si por ahí yo quiero trabajar con espesores pequeños, ya tendrías que disminuir el diámetro o reducir el diámetro del transductor. Con media pulgada, mi campo cercano es 15.4. Interesante. Ahora, con esto no te estoy diciendo que cuando vayas al campo te pongas a hacer tu matemática, voy a calcular mi campo cercano. No, no te preocupes, tú ya debes tener la lógica esta. Ah, si yo estoy trabajando con traductores de mayor diámetro, mi campo cercano es así, pues tengo la posibilidad que pase esto, ya sustenta, ¿ya? ¿No? Pero si quieres ser más técnico, bueno, puedes jugar, ¿ya? Pero la idea es que entiendas, ¿no? Cómo influye en realidad esta matemática sobre tu proceso de medición, sobre tu ensayo. A ver, acá tenemos los siguientes casos. Primero, um, ¿cómo se comporta el campo cercano cuando modificamos el diámetro del tractor y cómo se comporta el campo cercano cuando modificamos la frecuencia? Es decir, en el primer caso tenemos tres posibilidades. Puedo trabajar con un tractor de 1 pulgada, de media pulgada, de 1/4 de pulgada. Los tres son de 5 MHz y estoy trabajando sobre el acero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta ese campo cercano en función, ya, a estos valores de diámetro de transductor? Y acá analicemos, ¿y qué pasaría si es que tengo transductores de media pulgada, pero con diferentes frecuencias? Uno de 1.5, uno de 5 y otro de 10 MHz. ¿Ya? Entonces, la idea es que entiendas, ¿sabe? Cómo influye. Ya, vamos a ver. Aplicando la formulita. Uh -huh.
Mira, ¿qué pasa? Observa. Mientras yo vaya, en el primer caso, todos son de 5 MHz, ¿correcto? Estamos en esto. Pero voy a comenzar a aumentar el diámetro del transductor. Estoy arrancando desde un cuarto, perdón, ¿ya? Un cuarto aproximadamente 6, media pulgada 12, una pulgada 25. Arrancamos desde un cuarto de pulgada, mira, 8.5 milímetros. Si con los mismos datos modifico ahora al diámetro de media pulgada, 34.23. Ahora si aumento a media pulgada, si aumento una pulgada, 136. Entonces, ¿qué entiendes? Acá, mientras yo aumente el diámetro del transductor, mi campo cercano es mayor. Ahora, ¿qué pasa si lo que voy a hacer ahora es pues, modificar la frecuencia? Los traductores, todos son de media pulgada, pero primero trabajo con el transductor que tiene un MHz de frecuencia, luego trabajo con el transductor que tiene 5 MHz de frecuencia y luego con el que tiene 10 MHz de frecuencia. Mientras yo vaya aumentando la frecuencia, también aumenta el campo cercano. Listo. Entonces, esto te da un resumen de cómo se comporta mi transductor, ¿ya? Justamente en relación con el campo cercano, cuando modificamos diámetros de transductor o cuando modificamos frecuencias. Listo. Muy bien. Pichanguita, muchachos. ¿Ok? Interesante, profe. Interesante. Así es, muchachos. Interesante es esto. El campo lejano o zona de Fraunhofer. ¿Cómo se dirá? ¿Fraunhofer? Ay, sí, no sé cómo se pronuncia. No lo compliquemos. Solo di mejor campo lejano. Ya está. En esta región, la onda ultrasónica se diverge semejante a cómo se expande la luz, ¿ya? Como una especie de linterna, en relación a un centro rotacional, un eje central, ¿ya? Incluso hay un ángulo, ¿no? Que se puede calcular también. ¿Okay? Y de acuerdo a la teoría previa, indicaba que se trate de encontrar defectos en esta zona. O, otras palabras, analizar probetas cuyo espesor sea mayor al campo cercano, que ya has visto cómo lo puedes calcular. Ay, la agüita, la agüita. Muy bien. Acá hay una imagen bien interesante, ¿eh? El diámetro del transductor, ahí está representado. Ojo, que si tú observas acá, en la parte superior, ahí debe tener ese dato, ¿no? Debe tener, usualmente te da el diámetro y seguidito te da la frecuencia del transductor, ¿ok? Eso también para que lo tengas presente. Muy importante, recuerda que tenemos que tener, ¿qué cosa? Nuestro gel acoplante. Recuerda también eso. Si no usas gel acoplante, puedes tener algunas, no malos datos, no va a ser no va a ser correcto tu ensayo, ¿ya? Hay que tener cuidado. Muy bien. Muy bien. Ahora, la divergencia de láser es responsable por la pérdida de parte de la intensidad o la energía de la onda ultrasónica. Esta divergencia se produce a medida que nos alejamos de la fuente de vibraciones acústicas. Tiene lógica que mientras nosotros nos comencemos a alejar de la fuente, o sea, la zona donde se genera la vibración, va a haber una atenuación de lo que te está indicando acá. ¿Ya? A una frecuencia dada, o sea, estamos hablando, puede ser, de acuerdo a los ejemplos anteriores, 1 MHz, podría ser 2.5, 5 o 10 MHz, ¿ya? A una frecuencia dada. Entre mayor sea el diámetro del transductor, el haz será más recto. O sea, tenemos la posibilidad de que este haz, mira,
no tenga mucha divergencia, o sea, sea más rectito, es lo que te está indicando. Y aquí te está dando un dato importante, que mientras mayor sea el diámetro, pero con una misma frecuencia, el haz será recto. A menor diámetro, el haz tendrá mayor divergencia, o sea, mayor ángulo, ¿ya? Para traductores de cálculo, la mitad del ángulo de divergencia se calcula por acá. Tenemos algunas formulitas para calcular el ángulo de divergencia. Muy bien. Sigamos, sigamos. Acá tienes una formulita, ¿ya? Para determinar el, el ángulo de divergencia y con otra formulita encuentras el valor del diámetro. O sea, yo encuentro con el ángulo, acá, arco seno de 1.22 por la velocidad, kilómetro por segundo, sobre el diámetro por la frecuencia, diámetro del traductor, la velocidad de disipación de sonido y la frecuencia del transductor. Saca la inversa seno del ángulo y encontramos el valor, ¿ah?, del ángulo en sí. Luego encuentro el cateto opuesto, ¿ya? Relacionas esta distancia, acá, la distancia E está representando, ojo, desde la cara del transductor hasta la zona de interfaz acústica, o sea, donde termina el material. Ojo, a esta distancia yo le debo quitar n, porque mira, el triángulo está formado acá. ¿Y qué catetos, ya, me relacionan? El cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa no tiene nada que ver. ¿Y qué función trigonométrica me relaciona esas dos secciones? La tangente, ¿no? Tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, eso no me acuerdo. Esto no miro hace no sé cuántos años, pero como queda. ¿Ya? Entonces, ¿significa, profe, que yo necesito calcular el campo cercano? Claro. E sería, en realidad, el espesor de la probeta que quiero analizar. El campo cercano, yo ya sé cómo calcular. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la fórmula? Diámetro al cuadrado por la velocidad sobre 4 por la... No, era diámetro al cuadrado por la frecuencia sobre 4 veces la velocidad. Ah, y ahí es el campo cercano, le restas a ese espesor de la probeta y encuentro el valor del cateto adyacente de mi triángulo. Lo que yo quiero hallar es A. Y acá te da el valor de A. El diámetro total sería 2 veces A más este segmento de azul, que en realidad es el diámetro del transductor. Interesante. Profe, ¿y esto para qué me serviría a mí? Ahí más o menos tendrías una idea de cuánto es tu campo de análisis, ¿no? O sea, puedo saber en realidad cuánto es que estoy haciendo un barrido, digamos, ¿no? Y además también te ayuda a entender, ¿ya?, cómo se comporta esta zona de medición. Pues no sé si puede una imagen. A ver. ¿Dónde está? Oh, no. Bueno, quería mostrarte una imagen quizá, ¿no? Pero más o menos algo como eso, ¿no? Te da una idea de cómo se comporta el haz en función justamente a esos valores que te comenté hace ratito, ¿no? El diámetro, ¿ya? El campo cercano, ¿no?, la velocidad y la frecuencia. ¿Ok? Ahí más o menos te está dando una idea, ¿ya?, de qué tendencia tiene. Muy bien. Ahora, si nosotros vamos acá, ¿dónde está? A este ejemplo, para que veas cómo se aplica. ¿Qué te dice? A ver. Tenemos el diámetro de transductor es de media pulgada. La frecuencia del transductor es de 2.25 MHz. La velocidad, estamos trabajando en el acero, 5.89 kilómetros por segundo. Algunos equipos lo vas a encontrar ya como 5.900. Y la distancia, 150 milímetros, es, digamos, el espesor de la probeta que yo estoy ensayando.
¿Ok? Va acá. ¿Qué dice acá? Si se desea conocer el diámetro del cono del haz de ultrasonido a una distancia de 150 milímetros con los datos abajo dados. Ahora, ¿qué pasa si 150 no es el espesor de mi probeta? ¿Qué pasa si el espesor de mi probeta es 200 milímetros? Entonces, si yo hago el cálculo con 150, solamente me va a mostrar a esa distancia cuál es mi haz. O sea, debo entender yo, en realidad, ¿ya? De que... ¿qué pasa con esa cosa? Debo entender yo, en realidad... A ver, ya. De que esto todavía, si fuera 200 milímetros, todavía debe llegar hasta acá, ¿no? Algo así. Ok. Ajá, si fuera algo así. Ahí. Entonces yo tendría que hacer mi matemática ya con una distancia de ¿cuánto? De 200 milímetros. ¿Ya? Por eso acá te está dando ese detalle, ¿no? Si deseas conocer el A solamente, ¿ya? A la distancia de 150 milímetros, ¿ya? Puedes aplicar ese valor de 150 milímetros. ¿Ya está? Y acá justamente puedes observar la matemática. Primero, encontró el valor del campo cercano. El campo cercano, ya te acuerdas la formulita, ya, metro cuadrado por la frecuencia sobre 4 veces la velocidad, perfecto. Acá encuentro el ángulo, ya, el ángulo con arco seno, o sea, la inversa seno de qué? De 1.22 por la velocidad, diámetro por la frecuencia. Datos que ya los tengo de acuerdo al transductor que yo voy a utilizar. ¿Ya? Encuentras el valor del ángulo, que en este caso, cuando se resuelve, sale, acá también, 14.5646 grados. ¿Ya? Y luego este ángulo lo aplicas en esta formulita de acá. Para encontrar solamente el valor del cateto opuesto al ángulo de diferencia. Ojo. Encuentras el valor de A. ¿Ya? Distancia menos n. Profe, ¿por qué está haciendo esto? Otra vez, repito, esto que dijimos que era el valor del cateto adyacente. O sea, esta distancia n le quitas esto que es el campo cercano. Encuentras el valor de A, que en este caso sale 34.97 milímetros. Ya está facilito, muchachos. Matemática de jardín. Como es 2 veces, multiplicas pues ese valor, 34.97 por 2, o si quieres 34.97 más 34.97 más el valor de este diámetro que es el transductor. Media pulgada, o sea, 12.7 milímetros. Esta matemática a nivel coquito nos indica que la distancia, o bueno, el diámetro, es decir, todo esto de acá, diámetro A, no es radio, no es radio, el diámetro me está indicando que es de 82.64 milímetros a una distancia de 150 milímetros. Sencillo, muchachos. ¿Ok? Bacán. Entonces, ¿qué estás entendiendo con esto? Estoy entendiendo entonces que mi campo de análisis va a depender en realidad, ¿ya? De qué cosa, mi transductor, su diámetro, su frecuencia. ¿Ya? Va a ser diferente este valor, este ángulo, diferente si por ahí trabajo en otro material, no trabajo en acero, trabajo en aluminio, va a tener otro comportamiento. Excelente. Acá te anexé unos ejemplos. La idea era que esto resolviéramos, pero como ya se está entendiendo, puedes observar cómo nosotros
como nosotros, mira, al resolver vamos a entender cómo varía, ¿ya? El ancho de las, mientras yo modifique acá, modifique el diámetro del transductor, y acá, y modifique el diámetro, no, ¿qué estoy modificando acá? Ah, el diámetro del transductor, acá también, pero acá estamos con otra frecuencia de 2.25 MHz y 2.25 MHz, ¿ya? Entonces, la idea es que entiendas que es muy diferente trabajar con un transductor de media pulgada y de un cuarto de pulgada. O sea, el objetivo de eso es que entiendas que si yo estoy en el campo, bacán, tengo un transductor de media y uno de cuarto, y ya de un cuarto, perdón, te vas a dar cuenta cómo ya esa diferencia de diámetros ya está influenciando en algo, ¿entiendes? Que si yo tengo un transductor, dos transductores, ambos son de media pulgada, pero uno es de 5 y otro es 2.25 MHz, también ya me estoy dando cuenta, ¿ya? Cómo está influenciando. ¿Por qué? El simple hecho de que ya va ahí el campo cercano, ya te da cierto criterio, ¿no? Es la idea de esta matemática, que tú, por este, resolución y aplicación de las fórmulas, te des cuenta de que no es lo mismo trabajar con transductores de media pulgada, pero que sea uno de 5 y el otro que sea de 2.25. ¿Qué tal si es de media pulgada y otro lo tengo de 10 MHz? ¿O qué tal si es de media pulgada, pero el otro tengo de 2.25? Entonces, entiendes que cada transductor tiene un campo, tal vez por así decirlo, de medición diferente, ¿ya? Eh, puedo tener una zona de análisis, se comporta diferente mi haz de divergencia. Ese es el objetivo en realidad de estas formulitas, ¿ok? No es complicarlos demasiado, no te asustes de esta matemática, solamente tienes que entender cómo se comporta mi haz. Y lo interesante es que sí por ahí, y ¿por qué razón el haz varía? Entonces, acá tienes pues las formulitas. Y estás viendo ya cómo se comporta los traductores de acuerdo a la frecuencia. Mira qué te dice. A medida que la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye. Significa que es mucho más sensible. Entonces la detectabilidad aumenta. ¿Ya? La penetración aumenta. Esto creo que está mal. Creo que la penetración disminuye. Eso vamos a ver. Y la divergencia de las disminuye. Recuerda que si por ahí tú aumentas sensibilidad, lo que pierdes es que es penetración. Muy bien, acá te estoy anexando una tablita con algunos ejercicios, ¿ya? Donde puedes llenar, ¿ya? Hiper, si bien es cierto, hace rato miramos cómo influye diámetros, cómo influye valores de frecuencia, pero ahora en esta parte lo que tú vas a ver es cómo influye materiales. Onda longitudinal cobre, onda transversal acero, onda longitudinal. ¿Qué es steel? Esa serie, ¿qué es cast iron? Creo que esa es fundición. Y acá tienes titanio, onda longitudinal. Ya está. Entonces acá lo que puedes ver es cómo influye el material sobre la longitud de onda, el campo cercano, el ángulo de divergencia, ¿ya? El diámetro de divergencia, o en su efecto acá tienes diferentes distancias, ¿ya? Para encontrar el valor de diámetro a esa distancia. Pichanguita, muchachos. Muy bien. Muy bien. Seguimos avanzando con las formulitas. Usted ya las ha hecho. Hasta ahora. Eh, Cuando se trata de transferencia de un cuerpo a otro, recuerda que estuvimos hablando nosotros sobre esta zona
entre uno y otro material, que es conocida como, ¿se acuerdan? La famosa impedancia acústica. ¿Ok? Eh, y recuerda que cuando la onda pasa de un cuerpo a otro, dependiendo si tenemos ángulos de incidencia, hay dos efectos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de una reflexión y una refracción? Y eso va a ser influenciado por las características del material. Una de ellas, la impedancia acústica. ¿Ya? Impedancia acústica es la resistencia que oponen los materiales a la propagación de las ondas del sonido, ¿ya? Dentro del cuerpo. Que hay una relación entre la densidad, ¿ya? Y también lo que es las propiedades, las propiedades elásticas del metal. Interfase, ya miramos nosotros que está, eh, digamos, definido como una especie de límite, ¿no? Entre dos cuerpos o entre dos zonas que tienen diferente impedancia acústica. Ya miramos la reflexión, ¿ya? Y acá te dice, ¿no? Impedancia acústica es la oposición de las partículas individuales del material que ofrece a ser desplazadas, o sea, digamos, qué oposición pone las partículas a que el sonido se disipe a través de él. Está muy relacionado con la densidad y la velocidad. Y por lógica, si hablamos de densidad, también algunas propiedades elásticas del material. Muy bien, ¿hay alguna matemática donde puedes calcular algunos coeficientes de reflexión y de refracción? Pero esto en realidad no es, no nos ayuda mucho a nosotros ahora. Lo que tú tienes que entender acá es que el, dependiendo de las características del material, cierta energía de vibración ingresa al cuerpo y cierta energía se refleja. ¿Ok? Entonces, esa pérdida de energía puede ser compensada ya con otras cosas más en la configuración del equipo, aumentando la intensidad del golpe, el pulso, y cuando está la vibración dentro del cuerpo, puedes mejorar aumentando o modificando lo que es amortiguaciones. Eso en realidad ya lo vas a ver un poquito cuando hagas la parte práctica. ¿Ok? Ya hemos visto las conversiones de modo, ya hemos visto la refracción, ya hemos visto la ley de Snell, también ya les comenté donde se puede encontrar una relación entre los diferentes ángulos, ¿no? El ángulo de refracción y el ángulo de reflexión. ¿Ya? Se puede calcular, también ya hemos visto esto, es una relación. ¿Ya? Esto en realidad ya. Y acá, por supuesto, te da un ejemplito, ¿no? Cómo podrías calcular el respectivo ángulo, ¿ya? Dependiendo, por supuesto, de material. Ahora, esta parte, audios, chicos, audios, audios. Si tienes audios, por favor. Ya. Audios, desactiven. Está hablando ahí. Es una voz del más allá. Ya está. Lo que te indica acá es que puedo determinar, ya, conociendo el ángulo de incidencia y la velocidad de disipación del sonido, puedo determinar cuál es el ángulo, ¿ya?, de los haces, ¿ya?, del haz reflejado y del haz refractado, es lo que te está indicando. ¿Ok? ¿Eso, profe, influye sobre mi medición? No, porque en realidad la ventaja es que el equipo ya te manda, ¿te acuerdas que miramos? Ya te manda ubicaciones de defectos cuando trabajas con ángulo de incidencia. ¿Ya? No te preocupes mucho de eso. Vamos a la parte aplicativa. Vamos de matemática de jardín, muchachos. Vamos a la parte que nos interesa. Ya, esto ya hemos visto también. Bueno, no creo que haga falta que te haga recordar, ¿no? Los ángulos, qué es el seno, qué es el cateto, qué es la hipotenusa.
Más bien ustedes están para enseñarme esto a mí. Ya, esa parte. Hay tablas en donde ya, de acuerdo a las características del material, te van a brindar información sobre las velocidades dentro del cuerpo, ya sea con ondas longitudinales o ondas transversales. ¿Ok? Muy bien. Mediciones angulares. Nosotros acá trabajamos con una zapata para variar el ángulo de incidencia. Mm, trabajamos con ondas transversales. ¿Ya? Eh, ah, aprovechamos el principio de reflexión eh, y de acuerdo al ángulo de zapata es que podemos determinar ubicaciones puntuales del efecto. ¿Ok? ¿Qué parámetro necesitas conocer cuando hagas este tipo de trabajo? ¿Ya? Primero que nada, es importante que conozcas el espesor. ¿Por qué? Porque yo conociendo el espesor voy a poder, ¿ya?, encontrar un punto a partir del cual voy a comenzar a hacer un control, ¿ya?, de mi, de mi cordón de soldadura. O sea, de acuerdo al ángulo y al espesor, desde este punto hasta este punto, esas distancias se conocen como el skip distance, va a ser mi punto de partida. O sea, desde este punto, tengo que medir desde donde, no sé, empieza la SAG, podría decirse, ¿ya?, hasta donde va a estar mi best index point, ¿ya? Y se aplica con esta fórmula del skip distance. El skip distance está acá. La fórmula es la tangente. Oye, nuestra fórmula. Acá está. Ya. El skip distance es 2 veces el espesor por la tangente del ángulo. ¿Ya? El tangente del ángulo de mi zapata. Ahí puedes observar. Ahora, regresamos. Debería estar al inicio. Ya, ¿cómo trabaja esto? Fácil. Tú tienes que tener un punto de partida. ¿Ya? Un punto de partida. Que justamente te comenté acá. Cuando comience a generar el pulso, de acuerdo al ángulo de incidencia o al ángulo de zapata, es que va a vibrar las partículas. Ojo que si en ese trayecto es interrumpida las oscilaciones, la vibración, el sonido, ¿ya?, debo de tener una pequeña respuesta. Si no, entonces me va a mandar una ubicación del efecto. Si no es interrumpida, esta vibración sigue hasta ir a acá. Ahora lo que tú tienes que hacer es tienes que ir avanzando hasta la mitad del skip distance. Y mientras tú vayas avanzando, este punto, digamos, va a comenzar a desplazarse. Y te va a comenzar a encontrar los defectos por acá, si hay algo. Mira. Ya está. Entonces, estas líneas, estos trazos, representan en realidad de cómo es que se mueve mi haz dentro del cuerpo.
Ah, profe, ¿y por qué no yo podría trabajar esto directamente acá? ¿Por qué? Porque solamente si yo lo coloco acá estaría pues analizando acá abajo, ¿sí o no? Mientras yo me esté acercando no voy a poder detectar si por ahí tengo un defecto acá. Por eso es que se tiene que aprovechar, ¿ah? Este tipo de barrido. Incluso lo correcto es que yo trabaje por este lado y luego mi equipo, mi traductor, me vaya para el lado opuesto. Eso es lo correcto. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá, ¿qué te dice, no? Skip distance sirve para determinar la zona de barrido. Inspección. ¿Ah? Se debe marcar el skip distance, una línea, y también se debe marcar la mitad. ¿Por qué? Porque yo voy a mover el transductor desde esta distancia, skip distance, que hemos visto, ¿no? Ese dos veces el expresado por la tangente del ángulo, ¿ah? Hasta la mitad, que sería justamente esto de acá. O sea, yo hago una marca y luego tengo que hacer otra marca, y mientras yo vaya avanzando, el traductor, todo esto debería estar con gel acoplante, ojo, no puede faltar el gel acoplante. Mientras yo vaya avanzando, mi, mi campo o mi zona de medición, de control, va a comenzar a desplazarse acá. Voy a verificar acá. Mientras vaya avanzando, comienzo a analizar acá, de tal manera que al llegar a la mitad, ya prácticamente estoy en esta zona, mira, controlando. Al comenzar a desplazar el transductor, ya, desde el punto inicial del skip distance hacia el cordón de soldadura, como hemos estado mirando, podremos apreciar que second leg, ¿ya? Comienza a barrer hacia abajo. La idea es que mientras nos vayamos acercando, vamos a llegar a la raíz. ¿Ya? Ojo que esto me está analizando por decirlo acá, la mitad de esta mitad, ¿no? Si yo quiero encontrar un defecto por acá, te dije, tendrías que hacer lo mismo, pero por el lado opuesto. Entonces, si observas, de acuerdo al movimiento, justo es lo que nos comentaba al inicio, que decía que es muy importante, ¿ya?, conocer parámetros, ¿no?, de espesor, de ángulo de zapata, ¿ya?, conocer tu punto inicial de medición, que es el skip distance, conocer tu punto final, que es la mitad de esa distancia, y por supuesto ahí ya podrás observar lo que es la segunda pierna que se conecta. Excelente. Muy bien. Hay diferentes formas de desplazar, solamente puedes ir avanzando de forma recta o incluso podrías hacer movimientos tal como está acá. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Qué me perdió? Ahí está. Pues mira. Entonces, ¿te acuerdas que hace rato miramos el skip distance? Sí, ya estaba acá. Esta es la línea que justo te comenté que deberías hacer. Y deberías hacer otra línea que es la mitad. Entonces, yo debo asegurarme que el movimiento de mi traductor esté justamente dentro de esos dos puntos. Y voy a poder hacer un control desde el punto o la zona donde empieza el cordón hasta la raíz. Esto se debe realizar en cada lado del cordón. Por lógica, toda esta zona ya debería tener el acoplante. ¿Okay? Recordar las características de la superficie. Evitar tener superficies rugosas, ¿ya? Asegurarte
que esté bien calibrado el equipo, con un ángulo, incluso ya con el mismo, con la misma probeta, puedes determinar si tenemos algún tipo de desgaste de la zapata, ¿ya? Y se puede compensar también eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces estás observando cómo es que se comporta mi haz angular dentro del cuerpo mientras yo comience a desplazar el transductor con la zapata. Ojo, es una zapata y el transductor está roscado en la zapata. Y se procede a hacer ese movimiento. Usualmente cuando se hace continuos ensayos, lo primero que se daña es el cable. Entonces tratemos en lo posible de evitar que se enrede o se dañe justamente este cable. ¿Ya? Que no tenga contacto mucho con la grasa, porque usualmente las grasas, aceites con el tiempo degradan los aislantes de los cables. Todo grasa, aceite siempre tiene algún tipo de reacción con algunos aislantes. Hay que tener mucho cuidado. Recuerda que tienes que usar un gel acoplante adecuado, a base de aceite de preferencia, no uses gel acoplante a base de agua, ¿no? Porque te va a oxidar, dañar o corroer tus probetitas. Listo. ¿Ya? Entonces, mientras yo vaya acercando, cuando llegue a la mitad, ¿no? Dice skip distance 2, yo ya debo estar en la raíz. ¿Ya? El área definida entre X y Y a lo largo del cordón es la zona de barrido. Ojo que en la zona de barrido es desde esta línea que está en la zapata. Tú vas a poder observar esa línea en la zapata. ¿Ya? Ese es el bit index point, si no me equivoco. ¿Ya? Lo vas a ver ahí. Incluso cuando se quiera calibrar el equipo, también tienes que calibrar con el prisma, con el bloque de calibración. También tienes que asegurarte de que esta línea que está en la zapata coincida con algún punto de la probeta. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabes cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Con la formulita que era 2 veces el espesor por la tangente del ángulo. Acá está. ¿Ya? Ahora, esto de acá, BPAT, leg length, hace referencia a la longitud del haz. ¿Ya? Acá con matemática, BPAT hace referencia a toda esta distancia, pero bueno, eh, para casos de análisis, no viene al caso que tú calcules esto, pero acá estás viendo el comportamiento que podemos tener. Recuerda que lo que el equipo te va a mandar es la ubicación. Una ubicación del efecto de este punto y la profundidad. Pero ya hicimos un ejemplo. ¿Recuerdas que es la suma de distancias que recorre el haz? Ya, mucho cuidado ahí con esto de cómo trabaja el equipo. Perfecto. Acá, igual, tengo un caso donde también tú tienes para practicar y resolverlo, ¿ya? Y verifica si realmente se cumple la matemática. Por ejemplo, acá te dice que tengo un espesor de 9 milímetros, una plancha de 3 octavos, aproximadamente. El ángulo de la zapata es de 70 grados. ¿No? Entonces, aplica las diferentes fórmulas para encontrar los datos. Por ejemplo, el skip distance, o sea, la distancia a partir de cual voy a colocar o hacer la línea, ¿no?
del punto de partida del barrido sería 2 veces el espesor por la tangente del ángulo. 2, el espesor es 9 milímetros por la tangente que es 70 grados, y acá nos sale que es 49,45, o sea, 50 milímetros. A 50 milímetros respecto a la línea central de cordón de soldadura, haces un trazo. La mitad, que es 25 milímetros, debo hacer otro trazo. Entonces mi punto de inicio es a 70 milímetros y mi punto o mi zona final del barrido va a estar a la mitad, que es 25. Mira bien la imagen desde donde se hace el control. Acá te dice el BPAT, que hace referencia a esta zona de acá. Ahí está, ¿no? 2 por 9, coseno 70. Leg length, la distancia, igual te da la fórmula. El espesor entre el coseno del ángulo. Ya está. El skip distance debe ser revisado con un gas normal antes del angular. Acá observas, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo? De que antes de que yo coloque mi haz angular acá, yo esta zona de análisis, esta zona en donde yo voy a hacer el barrido, ¿no? Que es acá, yo debería traer mi haz angular y hacer un control de toda esta parte de acá. Tu haz recto. ¿Ya? Haz normal hace referencia a haz recto. ¿Para qué? Para ver si en algún momento de mi ensayo esta línea roja, o sea, este haz es interrumpido por un defecto. ¿Pueden haber defectos acá? Claro, esta es la zona que es más, no sé si sea correcto decir sensible a fallas, ¿ya? Pero es una zona muy crítica. Esta es la SAG, la famosa zona afectada por el calor. ¿Okay? Puntos en los cuales podemos tener microestructuras muy duras y frágiles a la vez, que podrían generar fisuras internas. Podría ser por acá. Si tenemos problemas de falta de fusión, podría ser por acá. ¿Ya? Entonces, tú primero tienes que asegurarte que toda esta zona que estoy marcando, y hasta que toda esta zona de acá, ¿no? Que va desde acá hasta acá, yo debería trabajar con mi haz recto. Ahí te hace referencia a ese tipo de cosas. Ojo que eso tendrías que hacerlo por ambos lados. ¿Ya? Y si nosotros vemos acá, yo debería hacer entonces trabajar con haz recto toda esta zona acá, todo esto, para verificar si tengo algún defecto por ambos lados. Porque podría ser que tenga alguna indicación y me va a generar algunos pequeños problemas o inconvenientes. Entonces, como ya tienes ya el software, pues en el mismo, el día domingo estuvimos colocando defectos acá, ¿no? Ahí. Ahora, anímate a colocar un defecto dentro del cordón de soldadura. ¿Ya? Y observa cómo se comporta la señal. Coloca el defecto acá si quieres. Mira, porque realmente puede ser que tengas problemas por falta de fusión o cavación. Ahora, empápate en esos temas. ¿Ya? Tienes que estar bien ocupado en los temas de mm, los, las fallas que usualmente hay en los cordones de soldadura, y lo más importante, cómo son. ¿Ya? O sea, qué es una socavación, qué es falta de fusión, qué es incrustación de escoria, qué es, hay algunos con soplo magnético, etc. Hay full tipos de falla, ¿ya? Eh, Problemas en pase raíz, todos esos problemitas, empápate de una vez. ¿Ya?
Y, lo más importante, también estudia por qué razón se genera. O sea, ¿por qué aparece socavaciones? ¿Por qué tengo problemas de falta de fusión? ¿Ah? ¿Por qué tengo incrustaciones de escoria? O sea, eso es muy importante. Eso también te va a dar bastantes herramientas para poder entender qué está pasando. ¿Ok? Empápate bastante sobre los tipos de... ¿te acuerdas que miramos también algo sobre las fallas que hay, los efectos inherentes del proceso, no sé qué más? Ya, eso también tienes que tener tú así, ya, para también tener mejores, mejores herramientas. ¿Ok? Muy importante. Ya te estoy dando los tips, ¿ya? En qué debes empaparte y qué debes conocer. Ya, la base para poder trabajar ya está. De aquí para adelante está que ya comiences a hilar muchos conceptos y relaciones y a temas. Ese es el plus de un nivel 3, ¿te acuerdas? El nivel 3 decía que ya es una persona que conoce varias técnicas predictivas, ¿ya? Varios ensayos, varios procedimientos de ensayo no descriptivos, y justamente relaciona todos esos conceptos, ¿ya? Para poder dar un veredicto de qué es lo que ha pasado o de qué está sucediendo. ¿Okay? Mientras más técnicas predictivas, mientras más método de ensayo conozcas, vas a tener mayores herramientas para poder demostrar qué está pasando, ¿ah? Si es grave, si esa indicación puede generar problemas, etcétera, etcétera. Como, como recomendación. Perfecto, muy bien. Sigamos acá. Entonces ya miramos el ejemplito. ¿Ah? Lo revisas en tu casita para ver si cumple o no cumple. Puedes también, si quieres, trabajar con el software, ¿ya? O con un ángulo de Zapata, ya trabaja ahí más o menos si es que hay alguna relación de esto. En laboratorio en realidad sí lo puedes hacer, no sé cómo puede ser algún tipo de ejemplo que se pueda ver, ¿ya? Los efectos, y para que relaciones algunas cositas. Son patas, ya está. ¿Ok? Son parte de la distancia recorrida por el ultrasonido desde el bit index point hasta encontrarse con indicación. Ujú. Entonces, justo lo que estábamos viendo nosotros en la clase pasada. Yo tengo, a ver, moradito, moradito. Yo debo tener acá mi zapata y por supuesto yo debo tener acá mi transductor, ¿no? Está enroscado ahí. Ya está. Y te comenté que justo de así con la línea, ¿no? Con la línea de la zapata. Excelente. ¿Ya? Entonces, si el defecto está acá abajo, debo suponer que esta es la parte final del skip distance, la mitad, ¿sí o no? Entonces, eh, el transductor, no, el equipo te va a mandar tres distancias, ¿te acuerdas? Una distancia que se llama distancia superficial, surface distancia, que está representada con una flechita en este sentido. Te va a dar una distancia que tiene que ver con la profundidad, el dip, que tiene este sentido. Y te va a dar una que tiene que ver con la distancia de recorrido del haz, que tiene este sentido. Ah, esos son los tres datos que te van a dar aquí cuando encuentres la indicación. Entonces te manda la ubicación exacta, pero todo es respecto a este punto. Ojo, respecto a este punto. A partir de acá, ya, encuentro una distancia superficial y desde ese punto encuentro una distancia superficial. Ahora,
Esto es en el caso que sea directo, o sea, con el mismo haz. Te has percatado que no tengo una reflexión, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tengo una reflexión? O sea, hace esto y esto. Ah, es diferente, porque yo ya tendría que sumar, ¿qué dijimos? La distancia que recorre distancia que recorre las. Y por supuesto, la distancia superficial sí va a ser todo esto de acá. ¿Ok? Entonces acá te dice, es la distancia recorrida por el ultrasonido, surface distance, es la distancia superficial que hay desde el BIP hasta el punto el punto superficial, donde nace el efecto, ¿ya? Y el dip es la distancia vertical que hay desde la superficie, la cara A, esta es la cara A, desde la cara A, ahí está, desde la cara A hasta la indicación. Eso también, lo miramos ya aplicando, aplicando ya el software. Por eso te decía que una vez que entiendas ya cómo trabaja el software, cuando apliquemos la teoría, ya vas a entender, ah, claro, conocemos su sumado, conocemos si esto y conocemos había aquello. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si es que detecto el efecto, pero ya no como acá te dice, este es el caso 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo un caso 2 donde ya tenemos una reflexión? O sea, llega a la interfaz acústica y rebota. Ojo que me sigue enviando la... Es que no me está gustando. No me gusta. Es que antes yo dictaba las clases, tenía... Texu me dio una tablet. Uy, en esa tablet hacía maravillas, ¿no? Ya, pero ya no tengo una tablet. Ya está mal. Listo. Entonces, ¿esto cómo lo puedo dibujar? Ah, sí se dibuja. ¿Puede girar? ¿Cómo lo doblo? ¿Sí? Ya estoy sufriendo acá por las cosas. Mejor hago mi línea. Ya. Entonces es como que yo te comenté, ¿no? Que tenía acá mis zapatitas ahí. Ah, y ya está. Y acá está el permita resultor si quieres. Ok, muy bien. Entonces, si puedes observar ahí, lo que nosotros tenemos acá, ya, es una distancia superficial, sí, que justamente está representado con el color rojito, que es esta de ahí. De la misma forma, en la pantalla va a tener esta flechita, mira. Y al costado te va a dar un número, en milímetros, por supuesto. Claro, por supuesto, si el equipo está configurado en milímetros, no es de que esté configurado en pulgadas. Ahora, acá te dice, ¿no? El soundpad, la distancia del código por ultrasonido desde el bit hasta encontrarse comunicación A menos B menos C. Ya, A, B y C, hace la distancia a B y B a C. Esta distancia te indica el ultrasonido. Ojo. ¿Ah? Esa distancia está representada por la flechita. Una flechita que tiene, recuerda, ya dijimos que tiene este sentido. No es igual. Ese sí es en diagonal. Ahí.
Esa flecheta de las patas. Se puede, muchachos, no se puede, el mouse no ayuda. Ya. Ahora, ese es la distancia superficial, en la que está con rojito, justamente la que te comenté. Ahí está, ahí está bonito, profe, bonito. Igual, también te indica con numeritos. En la distancia superficial que hay, te dice, ¿no? Desde el BIP hasta el punto donde nace la indicación. ¿No está? Y la distancia superficial es esta de acá. Um, Ojo, que algunos equipos te, te va a dar como dato, ¿ya? La distancia que recorre el sonido. Ya hicimos un ejemplo, ¿te acuerdas? Sí, mira la distancia que hay de acá a acá. Ahora, no sé muy bien, pero a mí me parece que es cuestión de configurar el equipo para que te bote de frente el DIP. No sé por qué me late eso. Te estaría mintiendo si te digo que no, no he configurado demasiado el equipo. Ya, no tengo la oportunidad de estar probando. Ya, pero a mí que es cuestión nomás de configurar para que te mande exactamente esta distancia. Solo que tú sabes a veces cómo en un laboratorio nosotros queremos que los muchachos hagan su matemática, que encuentren cómo se comporta, es que el equipo se configura, digamos, para hacer algunos cálculos extras. No sé si me entiendes. ¿Ya? Pero para mí que hay algunos equipos los cuales se configuran para que te mande directo. ¿Ya? El que hemos estado usando, por ejemplo, el Porsche, no sé si te acuerdas, y si te percatas, te vas a dar cuenta que te suma, ¿no? El DIP en realidad te manda la distancia de recorrido del as, ¿ok? ¿Ok? Pero la idea es que entiendas de que cuando trabajas con masa angular, te manda ubicaciones, ¿ya? Te manda como una especie de coordenada de dónde está ubicado el efecto. Ahora, ojo, que el cordón de soldadura no es así en realidad, ¿ya? El cordón de soldadura en realidad es así. Mira, mira, para que el cordón de soldadura es así. No estoy exagerando, ¿no? Pero bueno. Ahí. Entonces, va a ser muy, pero muy difícil que tú vayas con tu transductor y quieras pues colocarlo, no sé, colocarlo acá, ¿no? Voy a colocar a ver si es cierto, a ver si lo encuentro con más recto, vas a decir, vas a querer probar. Ya, eso sería algo incorrecto. ¿Ya? Por eso se trabaja con el as angular.